Hola, en la clase de hoy vamos a hacer embriología comparada de los primeros estadios de la segmentación. Así que para eso vamos a tener en cuenta el árbol filogenético y vamos a empezar con el reino animal. Y la primer subdivisión que se encuentra del reino animal es el grupo de los parazoa. El grupo de los parazoa no tienen, las esponjas, no tienen verdaderos tejidos, ¿sí? El grupo se llama porífera y son como si fueran colonias muy complejas, muy especializadas. Tanto si los consideremos como colonias complejas o como animales, tenemos que este grupo es paralelo, o un grupo hermano, al grupo de los Eumetazoa. Todo junto el grupo, o sinónimo de decir animales, es el grupo Metazoa. En esta primera subdivisión dicotómica tenemos que un ancestro común que pronto se va a dividir en los nidarios, por un lado, y otro subgrupo que se vuelve a dividir en entenóforos y animales de simetría bilateral. Fíjense que tenóforos y nidarios, que son los diblásticos, son un grupo que no tienen un ancestro común propio, sino que serían un grupo parafilético. Por esta razón se cree que el ancestro común de nidarios, tenóforos y bilaterios tenía simetría radial y que la condición de simetría bilateral surgió una vez en la rama que va a los bilaterios. Acá en esta imagen lo que podemos ver es una comparación entre las distintas simetrías de los distintos grupos. En primer lugar tenemos que los poríferas no tienen simetría, ¿sí? Tienen crecimientos indistintos para cualquier lado. En segundo lugar vemos que los animales radiados presentan distintos planos de simetría y esto es una adaptación a, por ejemplo, que pase una presa y que desde cualquier lado y los tentáculos la atrapen. Y no tiene un sentido, por ejemplo, como los bilaterios, que tienen un plano solo de división, y tiene un sentido en que el cuerpo va avanzando. Por eso los órganos de los sentidos y el sistema nervioso se encuentran hacia el lado de adelante, hacia donde avanza el organismo. Una vez que entramos en los eumetazoa, podemos dividir el grupo parafilético de los diblásticos con el grupo monofilético de los triploblásticos o triblásticos. Entonces, en el primer grupo vamos a encontrar que hay un endodermo que va a transformarse en la cavidad digestiva y un ectodermo que va a tener el sistema nervioso y la epidermis exterior. En cambio, en el triblástico vamos a encontrar que en el medio de estas dos capas de la cavidad digestiva y el exterior y el sistema nervioso, un mesodermo. Y en el mesodermo vamos a encontrar la mayor parte de los órganos del animal. Si pensamos en cómo gastrulan estos dos tipos de animales, cómo se forma la cavidad digestiva, vamos a ver que en los diblásticos es simplemente cuando tenemos una blástula, un blastocele interior. Imagínense que esto fuera como un globo desinflado, en donde lo metemos con el dedo hacia adentro. Entonces, en el plegamiento, en la invaginación, se forma el endodermo y se reemplaza el blastocele por la nueva cavidad que es el arquenterón, que va a ser la cavidad digestiva del organismo. En los triblásticos vamos a encontrar que esto no es tan sencillo. Si bien en algunos animales, y vamos a ver, esto es de acuerdo a la cantidad de vitelo que tenga el huevo, vamos a tener que es bastante similar, solo que se forma en el medio, unas células pueden salir de entre medio de las que están invaginando y pueden proliferar dentro de la cavidad del blastocele y así van a formar el mesodermo. Puede haber o no un celoma. Y en cuanto a esto pueden encontrar ustedes un tipo de clasificación que está en algunos libros, que es acelomados, pseudocelomados y celomados. Esta clasificación sirve como para analizar la morfología, la anatomía de los organismos. Sin embargo, es artificial porque no tiene que ver con la filogenia. O sea, se ha comprobado, por ejemplo, que los turbelarios tienen ancestros parásitos, aún los de vida libre, y a lo largo del transcurso de la evolución perdieron la cavidad celomática y
quedaron con este tipo de morfología. Los árboles filogenéticos que estudiamos acá tienen que ver con la genética y con el desarrollo. Así que no se basan en estas características anatómicas. Fíjense que cuando entramos en el grupo de los eumetazoos se divide, este árbol se ve distinto. Fíjense que agrupa los radiados, sin embargo este sabemos que es un grupo parafilético. Y después vamos a la otra rama, que es la bilateria, y enseguida nos dividimos en protostomados y deuterostomados, ¿sí? Fíjense que no están estas divisiones que dije con anterioridad. Cuando entramos a los deuterostomados nos encontramos con los cordados y equinodermos, y cuando entramos a los protostomados, en dos grupos muy grandes, mucho más diversos son los protostomados que los deuterostomados. Así que les recomiendo que para recordar quiénes son cuáles, acuérdense, son todos protostomados excepto los cordados y los equinodermos. Más adelante vamos a ver en qué se diferencian los ecdysozoos y los lofotrocozoos. Por ahora vamos a ver las características diferentes que tienen los protostomados y los deuterostomados. Si vemos los primeros estadios de división a partir del cigoto de los deuterostomados, vamos a ver que la segmentación, o sea, las primeras divisiones mitóticas del organismo, va a ser radial. Esto es que se va dividiendo según un radio. En cambio, en los protóstomos, la segmentación es espiral, o sea que va girando a medida que se va dividiendo. En cuanto al tipo de embrión, uno se dice que es regulador y el otro en mosaico. Esto es que en los deuterostomados o el embrión regulador se puede dividir tempranamente una célula y se desarrollan dos embriones. En cambio, vemos que en los embriones en mosaico, como los protostomados, una división celular puede detener el desarrollo. Esto es que están más determinadas desde el principio las células. Tienen sus destinos programados más temprano. En ambos ocurre, tanto protostomados como deuterostomados, que la invaginación que produce la cavidad digestiva va a formar el endodermo y luego de las células que se desprenden va a formar el mesodermo. En cambio, el primer lugar en donde ocurre la invaginación va a formar el ano en los deuterostomados y va a formar la boca en los protostomados. Y fíjense que eso significa el término. Estoma significa boca y deutero significa secundaria y estoma significa boca y proto significa primera o primitiva. A diferencia de los diblásticos, la cavidad digestiva va a tener un principio y un fin, una boca y un ano. Esto es diferente a la bolsa que se forma en los diblásticos. Y por último tenemos una diferenciación en cómo se forma el celoma, en los que presentan celoma, ¿verdad? También puede ser que en los deuterostomados se forme como bolsas desde el endodermo. Sin embargo, esto ocurre en equinodermos y en céfalo y urocordados, pero no ocurre en los cordados, o sea, no ocurre en gran parte de los organismos. Y este tipo de división del celoma se llama enterocelia. En cambio, en los protostomados, los que tienen celoma, el celoma se produce por esquizocelia, y esto es que las células que se empiezan a dividir separadas del endodermo y el ectodermo, formando el mesodermo, proliferan y después se dividen internamente formando el hueco o el espacio vacío que va a formar el celoma posteriormente. Bueno, ahora vamos a ver tipos de segmentación. Y los patrones de segmentación están influidos por la cantidad de vitelo que presenta el ovocito. Y la cantidad de vitelo tiene que ver no tanto con patrones de filogenia, sino con adaptaciones ecológicas a la cantidad de descendencia que puede tener un organismo. Por ejemplo, un erizo tiene poco vitelo, cada huevo, pero sin embargo produce muchísima cantidad, o sea que tiene que ver con la estrategia ecológica de reproducción del organismo. Puede tener que ver también un huevo amniota, el que lleva gran cantidad de vitelo y se producen menos cantidad de huevos que comparativamente con un erizo. ¿Se acuerdan? Las estrategias reproductivas son de la R y de la K respectivamente. Bueno, y la presencia de vitelo va a tener que ver con cómo es la segmentación, cómo es esta primera división mitótica del cigoto.
Entonces la simetría del proceso va a estar influida por la presencia de vitelo. Y recordemos que vitelo son proteínas, lípidos, hidratos de carbono, un montón de sustancias orgánicas que contribuyen a la energía que va a necesitar el organismo, que se está dividiendo, que está en proceso de segmentación. Comenzamos por la segmentación holoblástica y solecítica. Lo que significa holoblástico es que la división es completa, que cuando empieza la división de las células, termina dividiéndose el citoplasma por completo y después del núcleo. Entonces la célula se dividió en dos. Y solecítico significa que el vitelo está distribuido por el huevo más o menos uniformemente o de manera más o menos homogénea. Así tenemos que hay segmentación holoblástica y solecítica en deuterostomados, en equinodermos, tunicados y cefalocordados. Tienen poco vitelo y está relacionado con el tipo de reproducción que tienen. Mucha cantidad de cría y poca inversión energética en cada una. También tienen este tipo de segmentación los mamíferos placentarios y marsupiales, en donde en este caso el blastocisto, con muy poquito vitelo, se inserta rápidamente en el endometrio, entonces de ahí sigue tomando la energía necesaria para seguir con la división. Dentro de los protostomados tenemos que la mayoría de los invertebrados, en donde existe una larva que se alimenta sola, que muy tempranamente forma parte del plancton, por ejemplo, está este tipo de segmentación. En los moluscos, en la mayoría, excepto los cefalópodos, y también en los nemertinos. Acá en esta imagen tenemos ejemplos de lo que es la segmentación holoblástica y solecítica en algunos organismos. Fíjense que tienen distintos patrones de simetría rotacional. Y para notar cómo es la gastrulación en estos, o sea, ya estudiamos los mamíferos y ya vemos que tienen este tipo de segmentación, pero a modo de ejemplo, de otro ejemplo, vamos a ver la gastrulación en el erizo de mar. Fíjense que es muy parecida a como la había descrito al principio, que es como si fuera un globo un poco vacío en donde le metemos un dedo y invaginamos una estructura que va a formar el endodermo. El endodermo se comunica con el exterior del otro lado, forma la boca, en lo anterior había sido el ano, porque es un deuterostomado el erizo de mar, y después se forma rápidamente una larva que es de vida libre, que en el momento de la metamorfosis va a formar el erizo de mar adulto. En cuanto a la segmentación holoblástica mesolecítica, tenemos el ejemplo del huevo de los anfibios. Un huevo de anfibio se puede ver y se puede obtener fácilmente y tenemos que hay una parte que resulta como más pesada y es como esos jueguitos que había antes que tenían imán también, que eran unos muñequitos que siempre caían paraditos. Bueno, la parte de abajo del huevo es la base, es más densa porque tiene gran cantidad de vitelo. Entonces siempre está con el polo animal, que sería el que más rápidamente se divide, que tiene células más pequeñas, ahí se ve que se divide no de manera equitativa, sino que se dividen las células de arriba del polo animal más pequeñas que las células de abajo, que tienen todo el vitelo, que son más densas y más grandes. En esta imagen se va viendo cómo es la división de las células no equitativa y al final termina formándose una mórula con células más grandes de un lado donde se encuentra todo el vitelo. La gastrulación se encuentra muy influida por esta cantidad de vitelo y en cuanto empieza la invaginación que forma el endodermo, vamos a ver que se hace como de lado, empezando por el labio dorsal y migrando hacia arriba, hacia el polo animal, y luego termina dando la vuelta formando el primer eje, que es el eje dorsoventral del organismo. Una vez que termina la migración esta de células, queda conformado una gástrula, o sea, un embrión que presenta endodermo, mesodermo y ectodermo.
Si nosotros observamos lo que ocurre internamente en un corte, vamos a ver que partiendo de la blástula, en donde se encuentran los polos animal y vegetal, el polo animal está ahora compuesto, está pintado ahí de azul porque va a ser el ectodermo. Y la parte del polo vegetal va a ser el endodermo, así que está pintado de amarillo. Cuando ocurre la invaginación, la gastrulación, que va a dar lugar a la cavidad digestiva, que se llama arquenterón, este nuevo arquenterón va a desplazar al blastocele y lo va a empujar y va a ser reemplazado por completo, así que va a desaparecer. Al mismo tiempo, el ectodermo experimenta epibolia y va a cubrir por completo el embrión. La polaridad en este tipo de embriones se establece a partir de la entrada del espermatozoide en el momento en que era un huevo, en el momento en que se forma el cigoto, y ahí aparece lo que es la medialuna gris, que más tarde va a ser el organizador, el lugar en donde ocurre este labio dorsal, en donde empieza la invaginación. En el momento que entra el espermatozoide, lo que ocurre es una migración de parte del citoplasma, entonces aparece en ese mismo momento la medialuna gris con esta migración, que es contraria al lugar donde entró el espermatozoide. Y en cuanto al organizador, fue un gran descubrimiento porque ahí se vio cómo los tejidos inducen a otros tejidos a la formación de ciertas estructuras. El hallazgo lo hizo Hilde Mangold bajo la dirección de Spemann. Ella era una becaria doctoral que cortaba los embrioncitos, las blástulas, antes de la gastrulación, las cortaba con un pelito de bebé por el medio, según se ve en esta imagen. Si la cortaba por el medio y el organizador, esa medialuna gris que se ve ahí, lo partía en dos partes, salían dos gemelos idénticos, más pequeños, porque el vitelo se distribuyó entre los dos. En cambio, si cortaba de un lado, en el que quedaba una medialuna gris de un lado y en otro no quedaba ninguna, se formaba un solo embrión y una estructura indiferenciada de la otra parte. Al observar que ocurría esto, lo que hizo fue quitar este sector que se llamó organizador, porque justamente es lo que lleva a la organización de toda la gastrulación y posteriormente a la neurulación y la organogénesis. Quitó este organizador y lo colocó en otro, hizo un trasplante a otro embrión del otro lado donde estaba el organizador original del embrión. Entonces se observó que se obtuvo, como se ve en esta figura acá, dos gemelos unidos por el vientre. O sea que con este experimento, llamado de Spemann y Mangold, descubrieron que el organizador realiza una secuencia de hechos que van a desencadenar en la posterior organogénesis. Este hallazgo llevó a que Spemann gane el premio Nobel. Lamentablemente, Mangold había fallecido para ese momento, así que lo recibió solo Spemann. En este esquema se observa cómo luego del trasplante se obtienen dos notocordas y dos sistemas nerviosos y una hilera de somitos alrededor. Por último, pasamos a la segmentación meroblástica, que es aquella que es incompleta. O sea que ocurre la división nuclear en la mitosis, empieza a ocurrir la citocínesis, pero no concluye. O sea que quedan las líneas entrecortadas y el enorme vitelo que tiene que rodear tarda un montón en dividirse realmente. Así que se forma un disco de división en donde por encima del vitelo están las células divididas. Eso ocurre en la segmentación telolecítica, o sea que ocurre de un lado solo, telo de lejos. En cambio, en la centrolecítica ocurre que la división se va a concentrar en el medio y todo el material vitelínico, el material más denso, proteínas, lípidos, etc., se van a encontrar en el medio. Después se va incorporando el vitelo al resto de las células. En el caso de la segmentación meroblástica telolecítica, podemos tomar el ejemplo de un pez y es fácil de ver porque los huevos son translúcidos y se puede ver el embrión dentro del huevito con algo que parece una pancita y esa pancita es el vitelo
y a medida que va desarrollándose se va consumiendo y cuando eclosiona se ve que ya no lo tiene, ya se consumió todo el material energético. Otro ejemplo es lo que ocurre en los amniotas. Recordemos todos los amniotas, todos aquellos que tienen huevos con cáscara, reptiles, aves, monotremas. La blástula no se trata de una mórula, sino más bien como una división celular por sobre una enorme yema llena de vitelo. Las divisiones de las membranas ocurren lentamente y se observan como franjas de división en un disco que se va dividiendo por encima de esta yema. Si observamos un corte transversal longitudinal de este disco de división o disco germinativo, vamos a ver que tiene un espacio subgerminal, que es un espacio lleno de líquido por debajo. A uno de los costados vamos a encontrar la zona marginal, un lugar donde hay más proliferación de células, que empiezan a crecer cubriendo el espacio subgerminal. Y al mismo tiempo hay algunas células del hipoblasto que van bajando del epiblasto. O sea que forman unos islotes a medida que va creciendo la zona marginal y los va alcanzando y van a formar una única capa entre medio del epiblasto, ahora el hipoblasto, y por debajo la yema. Bueno, salvo por la formación de estos islotes, es bastante parecido a lo que ocurre en mamíferos. Solo que en mamíferos vamos a tener que esa yema en realidad no está presente, sino que lo que hay es una bolsa de vitelo o un saco vitelino vacío. Esto se conserva y este tipo de gastrulaciones de este modo porque los ancestros tenían un huevo amniota característico. Si bien la formación de mórula de los mamíferos es más parecida a lo que pasa en erizo de mar, por ejemplo, la gastrulación es típica de un amniota. Bueno, acá en esta imagen tenemos un huevo amniota y vamos a ver que a diferencia de los huevos de rana o los huevos de pez, hay algunos, en realidad en los peces tenemos diversidad de huevos. Algunos tienen una cubierta de queratina o cubiertas distintas. Pero el huevo amniota es el huevo de todos los animales terrestres, o sea que se cree que evolucionó en la Tierra. Y es único y casi todos lo tienen de la misma manera, así que por eso se piensa que un único ancestro nos dio lugar a todos los amniotas. Y nosotros heredamos la característica de ese tipo de huevo desde ese único ancestro. Entonces tenemos que hay una cáscara presente, una cáscara calcárea, después tenemos membranas, y eso se ve cuando golpeamos un huevo, a veces quedan pedacitos de esta membrana. Entre la cáscara y la membrana también vamos a encontrar un espacio que se llama saco aéreo, que es el que va a contribuir al intercambio gaseoso del embrión que se va desarrollando. También tenemos la albúmina y sostenidas por las cálasas una yema, y sobre la yema ahí se va a desarrollar el disco germinativo, porque el interior de la yema es el vitelo mismo que después va a ser consumido por completo por el embrión. Bueno, pasamos a la segmentación meroblástica centrolecítica, o sea que la división celular es incompleta, la división de las membranas celulares, y el vitelo queda en el centro, de ahí el nombre de centrolecítica. Entonces vamos a ver cómo un primer núcleo se va dividiendo y forma un sinsitio, y esos núcleos van a migrar a las periferias y desde la periferia va a crecer membrana alrededor de los mismos y ahí se va a formar la blástula. La blástula no sería hueca, sino que el vitelo va a quedar en el centro. Esto es característico de los insectos. En este caso el esquema es de Drosophila. En Drosophila se observa una gastrulación particular muy compleja y no la vamos a estudiar, solamente les voy a mostrar este esquema como para que vean que una mosca es un animal bastante avanzado, más allá de su tamaño es bastante derivado y no tiene características primitivas. En esta gástrula se forma endodermo, mesodermo y ectodermo, y ahí están los colores respectivos. Tengamos en cuenta que el resultante de este proceso de gastrulación y posterior organogénesis va a quedar una larva, y esa larva luego de su vida, o corta o larga, depende de la especie,
va a sufrir metamorfosis y recién vamos a tener la mosca adulta. Bueno, concluimos acá la clase de desarrollo comparado.